Hola, muy buenas noches de 22 de enero de este nuevo año 2025. Esta noche, de nuevo, compartiendo con ustedes. Eh, Me presento, soy Jorge Alfredo Clemente Pérez. Me encuentran en redes como Clemente Pérez Jorge Alfredo, canal de YouTube Textos en Comento y en redes sociales Clemente Pérez Jorge Alfredo. El día de hoy vengo a saludarlos para compartir con ustedes un momento y hablemos hoy del mundo. Hablemos del mundo en torno al nuevo presidente de los Estados Unidos y veamos en general un contexto eh, amplio sobre lo que está ocurriendo y lo que se está produciendo con este nuevo advenimiento del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha tomado posesión recientemente y con sus declaraciones ha conmocionado y ha hecho vibrar en general al mundo. Hoy vamos a hablar de las condiciones que se encuentran en el presente escenario después de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Nos vamos a referir a la correlación de fuerzas, la multipolaridad emergente y los escenarios que prevalecen en ciertas regiones del mundo en relación con los cambios de política exterior que el nuevo presidente de los Estados Unidos ha anunciado. Revisaremos la guerra de Ucrania, Medio Oriente, América Latina y China, aunque desde luego solo brevemente, porque cada uno de estos temas obligaría por sí solo estudios mucho más profundos de lo que este espacio permite. Amén de que la finalidad aquí es dar una perspectiva general sobre los asuntos que normalmente no son de nuestro conocimiento, aunque escuchamos constantemente hablar de ellos en los medios masivos de comunicación. Y ante nuestra falta de información y contexto general, somos presas fáciles de la manipulación mediática que todo lo resuelve como las películas del oeste de Hollywood, ¿verdad? O sea, una lucha entre buenos y malos, entre los de Dios y los del diablo. Pero la vida no es, y menos aún en el contexto internacional, maniquea. Es decir, no se desenvuelve en una lucha entre los buenos y los malos. Hay múltiples factores que progresan, se desarrollan y consolidan situaciones de crisis que desembocan en guerras o conflictos comerciales, políticos, militares graves. Empezaremos entonces por el tema de Ucrania y la guerra con Rusia. Y desde luego todo en contexto y en un hilo, digamos, vinculante entre el contexto general de los conflictos regionales y la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, porque básicamente es, digamos que, el centro de todo lo que queremos narrar el día de hoy en relación con esa ascensión del nuevo presidente y de lo que esto va a cambiar o los factores que él encuentra o las circunstancias o escenarios que encuentra en el mundo y cómo pretende abordarlos, ¿verdad? Desde qué enfoque los aborda. Primero conviene recordar que Ucrania es un país vecino de Rusia. Ello lo coloca en un sitio de prevalencia e interés político importante y prioritario para los rusos. No podríamos explicarnos el conflicto de Ucrania y Rusia sin incluir a la OTAN. Es la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas. Y vamos a empezar, si quieren, por ahí para tener un contexto general. La OTAN es un tratado internacional político-militar suscrito en Washington originalmente entre Estados de Europa Occidental y los Estados Unidos el 4 de abril de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial y los inicios de la Guerra Fría. Inicialmente se configuró para sumar fuerzas militares e impedir que Rusia intentara ocupar a los países de Europa Occidental,
cuando existía la línea que marcaba el muro de Berlín, ¿recuerdan? Dividiendo Europa occidental y oriental, cuyos estados quedaron bajo el amparo de los Estados Unidos y Rusia, respectivamente. La entonces Unión Soviética, porque así se llamaba, creó una respuesta o un espejo contra la OTAN, contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y creó su propia organización similar para la defensa de Europa Oriental denominada el Pacto de Varsovia, integrada por países de Europa del Este, justamente para crear un mecanismo de contención que finalmente mantenía ese equilibrio denso en la línea que dividía Europa Oriental de Europa Occidental en el muro de Berlín. La Guerra Fría, que llevó a una carrera armamentista y tecnológica despiadada entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, fue parte de lo que se sucedió después de estas acciones que tomaron tanto Occidente, con Estados Unidos a la cabeza y Gran Bretaña, pero particularmente Estados Unidos, y Rusia, que después que se convirtió inmediatamente en la Unión Soviética. Esa carrera armamentista fue ganada por Estados Unidos, como ustedes saben, en la época de Mikhail Gorbachev. Como ya sabemos, esto ocurrió en 1991 y también con esa derrota de la carrera armamentista de la Unión Soviética terminó el Pacto de Varsovia, que finalmente se desintegró. Y los países integrantes del Pacto de Varsovia retomaron su soberanía e independencia de la Unión Soviética. Y entonces la Unión Soviética volvió a llamarse Rusia, solo Rusia, recogiendo sus fronteras, como lo había sido antes de la Unión Soviética y de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Para que esto sucediera se ofrecieron, para que el Pacto de Varsovia se desintegrara y Rusia recogiera sus fronteras, como una especie de, digamos, tratado de paz derivado de la pérdida de la Guerra Fría por la Unión Soviética, para que se diera, finalmente se ofrecieron garantías de que la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, no incorporaría estados a su tratado de la antigua Unión Soviética para no tener pues una convergencia militar que pudiera afectar la seguridad nacional de Rusia, particularmente refiriéndose a estados limítrofes o vecinos de Rusia como son Ucrania y Georgia, que son vecinos importantes de Rusia donde no debe haber instalaciones de misiles o bases militares de la OTAN sin que ello comprometiera la seguridad nacional de Rusia. De modo que Rusia pidió garantías para efecto de desintegrar finalmente el Pacto de Varsovia y recoger sus límites fronterizos territoriales y convertirse nuevamente en Rusia. Y eso ocurrió. De ese modo, Rusia se opone después y siempre se ha opuesto firmemente a cualquier expansión de la OTAN hacia el este, o sea, a lo que es Europa Oriental. Y el 12 de febrero de 2008, el presidente ruso, ya entonces Vladimir Putin, dijo que Rusia podría apuntar sus misiles a Ucrania si su vecino entraba a la OTAN y aceptaba el despliegue de un escudo antimisiles estadounidense dentro de su territorio. Pero en síntesis, la OTAN no cedió en sus intenciones de integrar a Ucrania y colocar bases militares y tropas en territorio vecino de Rusia, mientras que Estados Unidos se negó a suscribir un tratado de garantías de seguridad con Rusia respecto de la no inclusión de Ucrania y Georgia en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ante la declaración de la reinstalación de la política de puertas abiertas de la OTAN para incluir ambos países vecinos de Rusia e instalar bases militares en su territorio, se dio la ocupación de las fronteras de Ucrania por tropas de Rusia, considerando que
el que Ucrania se incorporara a la OTAN y permitiera que se establecieran bases militares en la frontera con Rusia, pues lógicamente era una amenaza, representaba una amenaza y un riesgo para su seguridad nacional, como si México de pronto permitiera que Rusia o China pusieran bases militares en la frontera con Estados Unidos, pues Estados Unidos igualmente, me imagino, que se opondría terminantemente a ese proyecto. Hoy Ucrania, la OTAN, Gran Bretaña y los Estados Unidos, directa e indirectamente comprometidos en esa guerra, prácticamente están sufriendo una escandalosa derrota. Esa es una realidad, que de no llegar pronto a un acuerdo de paz va a terminar con la anexión total de Ucrania a Rusia. Esto es prácticamente, digamos que la inercia de los acontecimientos actuales. En esas condiciones se encuentra la guerra de Rusia y Ucrania. Rusia prácticamente ya casi termina de ocupar Ucrania y Ucrania ya no tiene forma de resistir los avances de las líneas de Rusia. Y en ese contexto, entonces, que es el actual, pues los discursos del presidente de Estados Unidos urgiendo a Rusia a llegar a un acuerdo con Ucrania, pues son el resultado lógico del escenario que les acabo de comentar. El presidente norteamericano, porque ustedes saben que tanto Estados Unidos como la OTAN, como la Gran Bretaña, han estado financiando con armas y tropas y tecnología a Ucrania para resistir a los rusos, y sin embargo el resultado pues ha sido, como lo sabemos hoy, prácticamente una derrota escandalosa. Entonces el presidente norteamericano puede disfrazarlo en sus discursos como él desee. Puede decir que Rusia está muy desgastada económicamente por la guerra y que han perdido muchos soldados en ella. Así que le convendría cerrar un acuerdo de inmediato. Se lo sugiere, se lo propone y le dice además que le urge. Pero la realidad es que a quien más le conviene esa paz urgente es a quienes han financiado con armas, tropas y tecnología una guerra que han perdido, de la cual no van a poder recuperar su inversión con la respectiva reconstrucción de Ucrania, que desde luego ellos esperaban llevar a cabo a través de sus propias transnacionales constructoras de los Estados Unidos. Ese es el contexto de la guerra Rusia-Ucrania actualmente y el posicionamiento del presidente de los Estados Unidos al respecto, cuyo último discurso fue básicamente urgiendo a Rusia a que celebrara un acuerdo de paz con Ucrania porque ya tenía muchos gastos y muchos muertos y no le convenía a nadie y esto tenía que resolverse ya. Pero yo no creo que Rusia, en términos generales, y tampoco Vladimir Putin, estén pensando en que sea tan conveniente esa paz urgente que sugiere Donald Trump, y menos del modo en que la está proponiendo. Ahora vayamos a Medio Oriente. En Medio Oriente, el gobierno sionista de Israel ha llegado a un acuerdo de cese al fuego respecto de su invasión a Gaza, que algunos analistas consideran insostenible por mucho tiempo, pero no deja de ser una bocanada de aire fresco en la zona en estos momentos en donde realmente se había producido pues un suceso que verdaderamente no solo es catastrófico, sino triste, en exceso, porque realmente ha sido pues una masacre, una masacre. Sin embargo, por las presiones de los aliados de Gaza, otros palestinos y básicamente Yemen y los hutíes e Irán, pues finalmente se tuvo que llegar a la decisión de buscar un acuerdo inmediato de cese al fuego para que no siguiera escalando una guerra que básicamente no habían logrado ganar Israel y que se proponía como algo de muy largo plazo y sostenible para los Estados Unidos en este momento con tantas fricciones en otras regiones del mundo. En este caso, para entender el contexto
de lo que sucede en Medio Oriente y particularmente en Israel, primero debemos rápidamente distinguir entre tres conceptos o cuatro conceptos que normalmente se utilizan para referirnos a ellos y que son muy equívocos y nos van a mover a mucha confusión, y eso es lo que muchas veces se presta a la manipulación de las personas que no tienen claridad para diferenciar una cosa de otra. Me refiero al concepto de sionista, al concepto de semitas, al concepto de judíos y al concepto de israelitas. Si no, vamos a terminar confundiendo unos y otros y son cosas bastante diferentes, y vamos a elaborar juicios de valor de manera inconveniente, porque en un juicio de valor podemos incluir a quienes en realidad no tienen nada que ver o incluso pueden estar en contra de ciertas políticas militares que se han llevado a cabo en Medio Oriente, pues justamente porque no sabemos distinguir quiénes son realmente los que están operando esta decisión y quiénes no. Entonces, empecemos por ver quiénes son los semitas. Semitas son llamados aquellos pueblos que comparten una raíz lingüística común en Medio Oriente. Desde esa perspectiva lingüística y luego étnica, los pueblos semitas incluyen los antiguos pueblos y habitantes de Aram, Asiria, Babilonia, Siria, Canaán, incluidos los hebreos, y Fenicia. O sea que los hebreos y todos estos, los asirios, los babilonios, los sirios, los cananeos, los arameos y los hebreos y los fenicios, todos son semitas. ¿Por qué? Tienen lenguas, utilizaban la misma lengua de origen y después tienen derivaciones de la lengua semita. Ahora, desde esta perspectiva, tenemos que entender que pues prácticamente semitas son también los palestinos. Entonces, cuando alguien dice, es que X o Y persona es antisemita, pues es extraño y es bastante difícil de ubicar a qué se refiere con antisemita, porque eso querría decir prácticamente que está contra todo Medio Oriente. Tal vez si ese fuera su punto de vista y su enfoque, podría aceptarse, pero normalmente se utiliza como un peyorativo dirigido específicamente al pueblo judío y no es así. Entonces, entendamos que semita finalmente son todos los pueblos, incluidos los palestinos, y por eso no es correcto llamarles semitas nada más a los israelíes. Por lo que el término antisemita, utilizado indebidamente por algunos que se duelen de quienes no comparten los intereses geopolíticos de Israel, es absolutamente incorrecto y revela total ignorancia sobre el tema. Porque semitas son también, como ya hemos dicho, los palestinos y otros habitantes de Oriente Medio. Por otro lado, sionistas son los militantes de una ideología política nacionalista, originada a mediados del siglo XIX, que propugna por el establecimiento del Estado de Israel en lo que ellos consideran Tierra Santa. Este es el grupo ideológico que es responsable del establecimiento del Estado de Israel en territorio palestino después de la Segunda Guerra Mundial, con el auspicio y beneplácito de Gran Bretaña y los Estados Unidos principalmente. Esta corriente ideológica del sionismo es la que propugna la expansión del territorio de Israel sobre Gaza, Cisjordania, Jerusalén y otras naciones y lugares asentadas en el área. Entonces vemos como todos los sionistas son semitas, pero no todos los semitas son sionistas. Esto es importante entenderlo. Luego podemos matizar, comprendiendo el término de judíos, que judíos son todos los miembros de una religión que alaba a Jehová o Yahvé, y entre sus seguidores hay muchos que no son sionistas. Al contrario, su posicionamiento es en contra de la expansión territorial del Estado de Israel. Y muchos de ellos están dispersos por el mundo viviendo en diversos países. Por lo tanto, no es lo mismo judíos que sionistas, ni tampoco que semitas.
Y por último, habría que distinguir a los israelíes de los otros tres. Israelíes fácilmente se entiende que son todos los habitantes del Estado de Israel, donde hay semitas y no hay semitas, hay sionistas y no hay sionistas, hay judíos y no hay judíos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo israelita que judío, que semita, que sionista. Nos vamos a concentrar entonces en los sionistas, que son realmente los que están operando toda esta política de expansión en Medio Oriente. Así que para referirnos entonces al contexto del conflicto regional en Gaza, Cisjordania y Palestina en general, nos vamos a referir al grupo ideológico político denominado sionistas, al que desde luego pertenece su actual primer ministro, Benjamín Netanyahu. En este momento, ese conflicto regional se encuentra con un alto al fuego pactado por las partes y forzado por la resistencia de los hutíes de Yemen, de Palestina, Irán y demás aliados de Medio Oriente que tiene Gaza y Cisjordania. También este evento fue un duro golpe para Estados Unidos, Gran Bretaña y obviamente el movimiento sionista de Israel, y en menor medida para Francia, quienes aliados intentaron la ocupación total del área para crear un corredor que pudiera explotar y transportar los yacimientos de petróleo y gas que se encuentran en zona palestina hacia Europa. Y esa era realmente la finalidad estratégica, geopolítica por la cual esta invasión se estaba llevando a cabo y que no pudo consumarse. Hasta hoy no han podido lograrlo y tuvieron que pactar un alto al fuego en contra de la voluntad del primer ministro de Israel y líder político del sionismo. Ello significa que las cosas no van bien tampoco para el presidente de los Estados Unidos en la zona, en esa región, en Medio Oriente, porque si bien desea la extensión del sionismo sobre el territorio palestino por los intereses que acabo de comentar, de ninguna manera quiere un enfrentamiento con Irán, que es un aliado de los palestinos en la región, al menos no en este momento. Ahora pasemos a la región de México, Latinoamérica, Canadá y China, que vamos a tratar de abordarlos de manera general porque ya hemos platicado sobre México en particular. Habrá mucho que decir sobre esto, pero vamos a sintetizar que el discurso del presidente de los Estados Unidos respecto a este tema es, por un lado, apropiarse el canal de Panamá, fijar aranceles del 25% a las importaciones de Estados Unidos provenientes de México y Canadá, clasificar como terrorista a los grupos de crimen organizado dedicados al narcotráfico en México, y no se refiere específicamente a solo los que ocupan o operan en México, sino a todos, pero el mensaje, básicamente el destinatario es México, la deportación masiva de inmigrantes, la nulidad del reconocimiento de nacionalidad para los niños que nazcan en territorio de Estados Unidos si son migrantes, si son hijos de migrantes, es decir, que en sus órdenes ejecutivas está, digamos que desnaturalizando la nacionalidad por nacimiento en el territorio de los Estados Unidos, si ese nacimiento proviene de personas que estando en territorio de los Estados Unidos son migrantes, lo cual está generando un gran problema en los Estados Unidos. De hecho, ya hay en tribunales algunas demandas para impedir que esto ocurra, pero la orden ejecutiva fue en ese sentido. También dictó órdenes ejecutivas para denominar Golfo de América al Golfo de México, aplicar el 10% de aranceles a los productos importados de China, anexar Groenlandia a Estados Unidos y aplicar aranceles a la Unión Europea. Estos tres últimos, más que órdenes ejecutivas, han sido discursivas. Como podrán ver, pareciera que Estados Unidos con su actual presidente por primera vez ha logrado lo impensable. Ha logrado unir al mundo, pero pareciera ser que en su contra. Ahora, en descargo, hay que reconocer que entre lo que ha afirmado en sus discursos y lo que ha firmado
en sus órdenes ejecutivas hay una gran diferencia, una gran distancia. Por ejemplo, respecto a los aranceles, ha ordenado iniciar un estudio, una consulta a otros organismos del gobierno y un análisis de la conveniencia de la aplicación de la medida para las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio que se van a llevar a cabo en el 2026. Eso dice la orden ejecutiva. O sea, no se parece, ¿verdad?, a lo que dice en su discurso. En su discurso, él dice que a partir del 1 de febrero va a subir los aranceles en México y Canadá, pero eso no es lo que dice la orden ejecutiva. La orden ejecutiva, según vimos hoy de la propia voz de la presidenta Claudia Sheinbaum de México, única y exclusivamente ordena empezar a hacer los trámites y el análisis de la conveniencia de proponerlos o ponerlos en la mesa de negociaciones que se llevará a cabo en el 2026 respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo de la fecha del 1 de febrero respecto a estos aranceles, no hay nada. Solo lo ha dicho, pero no está en la orden ejecutiva. Respecto de las deportaciones masivas, pues estos últimos días, a partir de su toma de posesión, a la fecha, las deportaciones de migrantes a México han sido menores que los últimos días de deportaciones en el régimen anterior de Biden. Así que, en términos generales, pues no hay cambio. Y si lo hay, es para bien. Hay menos deportaciones hoy que la semana pasada. Por lo que va a la clasificación de los grupos del crimen organizado que trafican psicotrópicos, la orden también inicia consultas, cabildeo y lobby en el Congreso para ver la conveniencia de la misma. Para que esto se llegue a aprobar en el Congreso pueden pasar meses o años y aún es incierta su aprobación en el Congreso. No hay nada pues que una propuesta y una solicitud para iniciar trámites administrativos que normalmente requieren de un sinnúmero de procesos de negociación con los miembros del Congreso de los Estados Unidos para que llegase a aprobarse esta clasificación de los grupos de crimen organizado en México como terroristas. Lo de la denominación del Golfo de América. La orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos literalmente se constriñe al área de su plataforma continental. Vamos a tratar de explicar por qué mueve a risa a veces que la falta de información o el desconocimiento de algunos conceptos de derecho internacional nos hagan pensar o enfocar o tener una idea muy distinta a la que realmente se está refiriendo el presidente de los Estados Unidos. Cuando el presidente de los Estados Unidos de América habla de denominar Golfo de América a la plataforma continental de los Estados Unidos, tendríamos primero que definir o establecer o entender qué es la plataforma continental de los Estados Unidos de América, que es una franja adyacente a la costa de los Estados Unidos. Por plataforma continental en geología marina se entiende el lecho marino adyacente a las costas estadounidenses. O sea, normalmente cualquier costa inicia en donde empieza el mar. De una masa continental o insular tiene prácticamente una especie de frontera cuando toca con el mar. Pero esa frontera no es, digamos, que el mar tenga el mismo nivel que tiene la plataforma, la masa continental, sino que está bajo. El nivel del mar es más bajo y hay una plataforma. Entonces el agua pega o llega, se sube, digamos, a la masa continental como en una especie de rampa. El agua entra, crea una especie de rampa y esa rampa hace un lecho, en donde empieza el lecho submarino.
Entonces, la plataforma continental es lo que hay de la masa continental al lecho en donde empieza lo que es verdaderamente el lecho submarino. Normalmente, esta plataforma continental en el derecho internacional se reconoce de 12 millas náuticas. O sea que prácticamente lo que el presidente Trump está diciendo es que va a denominar Golfo de América a 12 millas náuticas que están adyacentes a la masa continental de las costas de los Estados Unidos de América, es decir, nada. Pero como normalmente nosotros desconocemos qué es una plataforma continental y en el derecho internacional cuánto es las millas náuticas que reconoce, y que también desconocemos que la plataforma continental se considera como parte del territorio soberano de un Estado, pues entonces uno entendería que él puede llamarle como quiera a la plataforma continental de su propio territorio, porque en esa franja se ejerce soberanía plena de los estados ribereños. Cada estado ribereño ejerce soberanía plena sobre la plataforma continental, porque la plataforma continental se considera mar territorial, y sobre el mar territorial se ejerce soberanía pura de los estados, plena. Eso quiere decir que él puede llamar como él quiera a esa plataforma continental. Al final del día, no es en sí parte del Golfo como tal, como la gran cuenca oceánica, sino es la parte colindante entre el mar y su masa continental costera, ¿verdad? De Florida y esa zona que está lindando con lo que es la gran cuenca del Golfo de México. Así que si es su deseo finalmente ponerle o asignarle el nombre de Golfo de América a esa pequeña plataforma continental, pues no afecta de ninguna manera ni su denominación mundial ni cartográfica. Entonces hay que entender que la plataforma continental está protegida por el derecho internacional, donde el Estado ribereño ejerce derechos soberanos sobre la plataforma. Esta área constituye parte del mar territorial, como ya hemos dicho, y es también parte de la zona económica exclusiva de los estados. Por eso es reclamada por los países ribereños. Entonces, volviendo al contexto del presidente de los Estados Unidos, pues resulta de nuevo que eso pues no es que vaya a afectar grandemente el contexto mundial. Si le cambia de nombre o le quiere poner más bien un nombre a su plataforma continental lindante con el Golfo de México. Si su deseo es llamar Golfo de América las 12 millas náuticas de su mar territorial, donde ejerce soberanía plena, como los demás países sobre esa franja, pues que le llame así. En el contexto cartográfico y geográfico del mundo seguirá siendo Golfo de México, toda la cuenca oceánica. Por lo que hace a las declaraciones de Canadá, China y Europa respecto de los aranceles, en verdad creo que sería muy poco práctico que llegaran a prosperar. Me parece más parte de un mensaje discursivo. En todo caso, creo que resultará contraproducente para su propio Estado, para los propios Estados Unidos, porque no hay que olvidar que la Unión Europea son 27 países y China es China. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Ha sido una apretadísima síntesis, pero más o menos nos da un contexto general. Buenas noches, hasta pronto.